Lejos de todo, cerca mío. 5 años ya que se había muerto la tía Valeria. ¿Cómo pasa el tiempo? Pensaba mientras estaba haciendo la cola en la oficina administrativa del cementerio El Salvador, sobre calle Ovidio Lago frente al Parque Independencia. Otra vez me tocaba estar en un cementerio, y ese sí que era grande, todo muy grande. La entrada era imponente, las escaleras anchísimas de mármol blanco y con 4 columnas con capiteles antiguos, cuyo estilo no me animaba a definir, sostenían un techo en alas hacia cada costado y estructuras dobles, una a cada lado, en saliente sobre la parte central plana, pero también con 4 columnas que permitían el ingreso hacia la zona de sepulcros, tras un portón de hierro forjado artísticamente. Los 2 edificios laterales, los de los techos en B, correspondían a áreas administrativas y de dirección, y en total el conjunto de la fachada debía andar cerca de los 40 metros de ancho y no menos de 15 o 20 de alto, pero todo el cementerio ocupaba 3 manzanas enteras, con otra entrada por Avenida Francia. Inaugurado en julio de 1856, albergaba cerca de 60.000 sepulturas, obviamente muchas muy antiguas, y con los personajes más ilustres de la historia de Rosario y hasta del país. Impresionante. Juan Álvarez Arijón, Emilia Bertolelli, Sandro de la Torre, Bordavere, Carrasco, Caferata, del Valle Berlucea, Esteves Boero, Ángel Guido, el del monumento, Grandoli, Olivé, Pascual Rosas, obviamente Ovidio Lagos, Mario Báncora y muchísimos más moraban allí en un sueño eterno y reverente. Parecía el Partenón, eso se me ocurrió cuando llegué y me paré enfrente, aunque después pensé que solo conocía el templo griego por fotos y probablemente recordaba, no era blanco, pero la mente a veces traza comparaciones entre absurdas y metafóricas para asimilar construcciones tan grandes como esa. Y también reflexionaba en el porqué de asociarlos a templos de la muerte. ¿Se habría establecido alguna vez como norma arquitectónica? Seguramente, por historia, adoración o respeto, honra a los muertos, cultos milenarios a los finados o a la propia indescifrable e inentendible muerte, o para muchos, el pasaje o la entrada a otro universo o a otro mundo paralelo, paradisíaco, idealizado y esperanzador. Daba para pensar y reflexionar. Es que realmente sobrecogía por el tamaño, y más cuando uno se concientizaba de su propósito y su valor simbólico e histórico. Así cavilaba y seguía perdido en mis ensoñaciones cuando entré en la oficina de la administración, un salón grande, viejo, de techos altísimos, olor a papel y a humedad, y la pintura ocre de las paredes ajada y martirizada por los humos de las viejas estufas de querosén, y la desidia proverbial y sempiterna de los empleados públicos, indiferentes siempre al ámbito y a la historia. Algunos muebles de oficina, estanterías, cajoneras metálicas, biblioteca de madera oscura, repletas de papeles y libracos desordenados y a medio tumbar, enmarcaban un mostrador central donde 2 mujeres con el guardapolvo celeste típico atendían la fila de gente que se encolumnaba acarreando sus problemas y reclamos, serpenteando lerda y estoicamente. Me puse atrás del último, tenía para rato. Así que mientras esperaba resignadamente con la carta de citación que le habían mandado a mamá por algo relacionado con la tía Valeria sepultada allí, me había extrañado que le llegase a ella y no a su familia directa, pero ante su pedido, casi ruego, de que me encargase de la requisitoria sin más explicaciones, no pude negarme. Me sumí en los recuerdos que tenía de la tía Valeria que comenzaban a surgir en mi mente como una fuente que de repente se pone en funcionamiento. En realidad no era mi tía, y el parentesco formal era algo que nunca se me había quedado del todo claro. Según mi madre, la tía era muy raro que hablase de su pasado. Era hija de la hermana mayor de su madre, o sea, de mi abuela materna, por lo que serían entonces primas entre sí, y por lo tanto prima segunda mía o algo así. Pero para toda la familia era la tía Valeria. Su historia, insisto, siempre según los dichos de mi madre, muchos años menor, no incluía datos de su infancia ni adolescencia, solo que aparentemente había sido niñera,
o al menos había cuidado no solo de sus hermanos, sino también, y probablemente más, de sus primos y primas, y casi que comenzaba, o en realidad tenía su arista fundamental en la prosapia familiar, en su noviazgo, en principio corto y nunca supe si aceptado por sus padres, o sea, mis bisabuelos, y sobre todo en su casamiento con un turco, todos lo expresaban así según las características costumbre argenta, aunque parece que era sirio-libanés, de muy buena estirpe y acaudalada posición económica, que incluía varias propiedades y hasta algún campo, de nombre Mustafa, que había venido solo a nuestro país desde aquellas tierras lejanas, trayendo una cuantiosa herencia que había sabido invertir y multiplicar, pero sin nadie de su familia, y también aparentemente sin contactos con los parientes que había dejado en su lugar natal. En ese aspecto también había mucho misterio, lo cual contribuía a ilustrar en cada referencia familiar al personaje con un aura enigmática y casi mística. Los detalles de cómo se habían conocido no se sabían, o por lo menos yo y los más chicos. En ese aspecto las mujeres eran muy reservadas en aquellos tiempos, pero de lo que hablaban mucho era de la boda, y más concretamente de la fiesta. Ahí sí intervenían mi padre y varios de mis tíos y tías, coincidiendo en que había sido a todo trapo, al estilo de los ámbitos de los países árabes, o sea, tipo 1001 noches. Incluso variaban las versiones en cuanto a la duración. Algunos hasta exageraban llevando el evento a días enteros de órdago y excesos. Pero todos destacaban el lujo y la opulencia, los manjares que se habían servido, exóticos e insólitos, y más para nuestra familia, siempre medio pobretona y sencilla, y el interminable caudal de bebida, por los que todos habían terminado rechupados, lo cual hacía creíbles, o al menos probablemente desmesuradamente ampliados y hasta deformados, los distintos relatos de la apoteótica fiesta. Igualmente los que rememoraban la festichola eran los más grandes, incluso varios eran, en aquella ocasión, medio pibes, adolescentes, y hasta mi viejo y mi vieja todavía noviaban por ese entonces, pero la leyenda se acrecentaba en cada reunión familiar que yo recordaba de aquellos tiempos. La cosa fue que ahí nomás, tras la fastuosa boda, Valeria quedó embarazada de mellizos, que nacieron justo como para que las malas lenguas bordearan las por entonces calculadoras cuentas calumniosas. Así llegaron a este mundo Mario y Marcelo, los dos hijos de la tía Valeria y Mustafa, que vendrían a ser primos terceros míos. En fin, nunca lo supe bien. Eran los más grandes de ese grupo etario, por lo que no habíamos compartido mucho con ellos. Es más, siempre fueron una incógnita para todos nosotros, y más a partir de las circunstancias que se dieron. Y fue que al poco tiempo, menos de un año del recordado casamiento, ocurrió lo impensado. Mustafa murió inesperada e intempestivamente, todos citaban un síncope, no se conocía la denominación muerte súbita, dejando a Valeria sola, con todas las posesiones y los dos bebés recién nacidos. Y a eso dedicó su vida la tía Valeria en aquellos años. Nunca más se casó, ni se le conoció relación alguna, y fue para esos dos pibes una madre ejemplar. Yo con ellos casi no tuve relación, o al menos no la recordaba. Me llevaban muchos años, casi 15, y ya grandes no frecuentaban las reuniones familiares en mi infancia. Por lo menos no tenía recuerdos de sus presencias, más que en algún cumple o alguna fiesta de fin de año, pero esporádica y casi excepcionalmente. La tía Valeria, ella sí que nunca faltaba en ninguna fiesta, los justificaba diciendo que vivían muy ocupados en sus trabajos y con sus familias, de las cuales realmente no tenía ningún recuerdo, y más en esos años de pibe en que se les da muy poca bola a esos temas. Estaban como separados de la familia. Seguramente sabrían de esas cosas los grandes, mis padres, tíos y tías, pero en esa época cuando ellos hablaban, los más pibes directamente nos teníamos que rajar, y además era lo que queríamos, así que realmente no conocía nada de sus vidas e historias, y no alcanzaba a registrarlos o siquiera a identificarlos fisonómicamente, a ninguno de los dos. Había visto alguna vez fotos,
pero más de cuando eran chicos. De grandes no creo siquiera que hubiera alguna, y menos con sus respectivas familias, al menos en los álbumes de mi madre, donde sí había registro de Mustafa y de la famosa boda, y después de Valeria con los dos nenitos. Y allí, en la fila del cementerio, recordando y tratando de rememorar, me daba cuenta de que de ellos no se hablaba nunca, ni se los mencionaba ni aludía, al menos mientras yo estuve, y me parecía raro y hasta misterioso. Sin embargo, no recordaba a la tía Valeria como triste o melancólica, al contrario, era el alma de la familia, inigualablemente divertida y cordial, aunque siempre sola. En aquellas épocas de mi niñez era la chispa que encendía todo y a todos de una forma extraordinaria, afectiva y festiva. Era quien adornaba los lugares, preparaba primorosamente las mesas, ayudaba servicial y amablemente en las comidas fuera de quien fuera la casa. Ponía música, bailaba y hacía bailar hasta los más seriotes, como mi viejo o el tío Pedro, y animaba las reuniones con sus chistes y salidas ingeniosas y pícaras. Inolvidablemente, su presencia era una fiesta, y no solo en los acontecimientos familiares o en las fechas conmemorativas. En cada visita que periódicamente dispensaba a todos, llevaba la alegría, la confraternidad, el buen humor permanente, y siempre con esa risa contagiosa y adorable que tanto recordaba. Con ella no había forma de pasarla mal o aburrirse. Nunca se enojaba por nada con nosotros, los más chicos. Era más que tolerante. Nos entretenía, divertía y a veces hasta jugaba a la par nuestra, y siempre intercedía cuando nuestros padres nos querían retar o castigar por travesuras o cosas de chicos. Deshacía los enojos y las peleas con la perenne actitud confraternizadora, apaciguando, calmando y dulcificando hasta los momentos más ríspidos y delicados. Era la amalgama de la familia, el sostén del andamiaje del parentesco, acentuando y revalorizando la pertenencia, el vínculo y la unión. La tía Valeria vivía sola, a la vuelta de mi casa, en el mismo lugar donde había criado a sus hijos y vivido aquellos breves meses de matrimonio con Mustafa, y quizás eso contribuyó a que la considerara algo especial, y creo que recíprocamente me visualizaba como su preferido, aunque seguramente varios de la familia deberían haber sentido lo mismo que yo. Además yo era prácticamente el único varón de aquella camada. Había solo un primo, pero vivía en Capitán Bermúdez, así que no era muy asiduo. Las demás eran todas mujeres, y la vecindad tan cercana me confería la asiduidad y cotidianidad en el trato que mis primas no tenían. Casi que reemplazó a mis abuelas, que desgraciadamente las dos habían partido cuando yo era muy chico. Por eso en aquellos años la sentía más profundamente que la formalidad de las abuelas y abuelos. Por esa época rígidos y hasta lejanos. Encima todos eran españoles, con costumbres arraigadas de disciplina y rigor frente a los hijos y sobre todo a los niños. Y hasta también de mis propios tíos y tías. La tía Valeria, y más en los primeros años de la adolescencia, era mi compinche, mi compañera, mi amiga. Tal vez haya sido algo que no pudo hacer con sus propios hijos. Eso lo pensaba y analizaba en ese momento ahí en el cementerio. En aquellos años, para mí era casi natural verla siempre sola y que me adoptase prácticamente, pero evidentemente tendría que haber existido un pasado, una relación con sus hijos, quizá no muy acentuada o profunda, incluso problemática. Y me daba cuenta que nunca había pensado en eso. Cuando se trata de las relaciones interpersonales, uno tiende a ser algo egoísta, o ver solo la perspectiva personal subjetiva. Y en ese momento sentía cierta culpa y hasta remordimiento por no haber reparado en ello. Pero las circunstancias y sobre todo la inmadurez propia de la edad en esos años me ayudaron a justificarme un poco. Suspirando traté de continuar con los recuerdos lindos, dejando aquellas situaciones que ya no tenían ni solución ni relevancia con tantos años transcurridos. Al menos eso pensaba. Cómo olvidar las siestas charlando interminable e infatigablemente bajo la pérgola con glicinas celestes de su patio en el fondo, o los domingos a la tarde cuando combatíamos la melancolía con los relatos de mis andanzas de las salidas nocturnas de viernes y sábados que ella incentivaba.
Me escuchaba, me animaba ante las frustraciones o expectativas no cumplidas. Me consolaba por los fracasos, sobre todo los amorosos, que a esa edad eran todo un mundo doloroso e inconcebible. Me consolaba cuando aparecían los desencantos y los desengaños, apaciguaba mis broncas y deseos de venganza, la mayoría con mi viejo, y me alentaba en mis sueños, algunos ingenuamente utópicos y casi absurdos. Pero para ella nada era despreciable o motivo de sorna, burla o desdén. Me hacía sentir valioso e importante, y ayudó mucho en la formación y forjado de mi carácter, mi amor propio y autoestima. Muy pocas veces contaba algo de su vida. A veces decía extrañar a su amado Mustafá, hablaba muy poco de la infancia de sus hijos y alguna que otra travesura de su adolescencia, infantiles e ingenuas para esa época y ni hablar para la actual. Solo una vez recordaba haberla escuchado contar con cierta bronca e impotencia lo brutalmente imprevisto de su viudez y cómo el destino la había dejado sola tan joven y lo que le había costado superar ese trance, más emocional que prácticamente. Guardaba su traje de novia, que me mostró orgullosa una vez, y fotos, muchas, del casamiento y la luna de miel en Mar del Plata, con un Mustafa joven, bronceado, atlético, el pelo negro rizado, ojos profundamente oscuros y la mirada penetrante, aún sonriente. Bajo la nariz aguileña un fino y prolijo bigote, arriba de la boca generosa, y en algunas tomadas de noche exhibiendo prestancia, elegancia y seguridad en sí mismo, según transmitían aquellas imágenes viejas que la tía Valeria atesoraba, siempre de felicidad y goce. Se adivinaba la ropa fina, de calidad, con la caída perfecta y el calce justo, destacando aún en blanco y negro la estampa dandy y el enamoramiento hacia una jovencísima pero inconfundible Valeria, bella, siempre sonriente, y el brillo en la mirada que desafiaba el paso del tiempo, superando incluso el esperable deterioro de las antológicas instantáneas en las cartulinas vetustas y algunas hasta ajadas y cuarteadas, según las registraba en mi memoria. Como solía decirme, habían sido pocos años, pero tan intensa y plenamente felices que la habían colmado y saciado para siempre. Tenía también una colección de sombreros, algunos muy estrafalarios y obviamente pasados de moda, carteras y zapatos finos, que además, está aclarar, yo no apreciaba tanto, pero a ella le gustaba mostrarme sus cosas, como le decía. Y las joyas, muchas, que Mustafá le había regalado a pesar del relativamente poco tiempo juntos. Aros, anillos, pulseras, collares, hasta había uno de perlas, y mi preferido, un prendedor bastante grandecito, que había sido el regalo de boda, con pequeñas perlas blancas en los bordes enmarcando la figura de un ave, como una especie de pavo real, pero con la cola gacha, no desplegada, y que comenzaba con la cabeza de color azulado, salvo el detalle del pico negro, y el ojo brillante formado por una piedra con forma de prisma. La tía Valeria decía que era un diamante de verdad, y que iba cambiando la tonalidad paulatinamente del azulado al verde y finalmente virando al rojo, culminando la cola con un breve enroque sobre sí misma. Era realmente precioso, muy bien logrado, con las gemas relucientes que lo hacían resaltar sobre todo de noche. La tía decía que eran todas piedras preciosas, topacios, esmeraldas y rubíes, además del ya citado diamante plateado. Era la joya que más recordaba, y me gustaba tanto que me animaba a pedirle a mi tía que me la mostrara y dejase tocar y sostener, y ella presurosa y hasta presuntuosamente volvía de su pieza, donde seguramente tendría algún escondite secreto, y me lo traía, en su cajita rectangular forrada en terciopelo azul. Se jactaba y gozaba exhibiendo sus tesoros, pero no sé si alguien más de la familia tuvo alguna vez acceso a ellos, y el privilegio de apreciarlos tanto y compartir la felicidad de Valeria. De ahí que reforzaba la idea de su favoritismo y predilección hacia mí. Y era de hacerme muchos regalos, de chico ni hablar, juguetes o cualquier cosa con la que me encaprichara, y por lo cual mi viejo vivía retándome. Ella me llamaba a escondidas y me tenía preparado lo que quería.
Igual cuando fui más grande, los jueves o los viernes a la tarde, ya me esperaba con algunos manguitos para las salidas del fin de semana, ya que mi viejo me tenía cortito con eso, siempre con la zanahoria del estudio. Semana que andaba mal, naranja Fanta, y ahí aparecía y me salvaba la tía Valeria. Fueron años que rememoraba con mucho cariño y nostalgia. Ya cuando entré en la facultad y más cuando empecé a laburar, las obligaciones restringieron mucho aquellos contactos, pero siempre, o ella o yo, nos dábamos maña para vernos, aunque más no fuese un ratito los fines de semana. Después que me recibí, me acuerdo que ella estaba en primera fila en el acto de graduación, súper elegante, con un vestido negro luciendo el prendedor que yo tanto quería sobre su pecho, y rebosante de alegría y orgullo. Tras unos meses de búsqueda e indefiniciones, las circunstancias de la vida me llevaron lejos. Conseguí trabajo en una multinacional, en Siemens, que justo había ganado unas licitaciones por obras públicas en el sur, en Chubut, y varias en Santa Cruz, y buscaban gente para trasladarse. Así que allá fui, y allá fue mi nueva vida. Además del desarrollo laboral y profesional, conocí también a Marcela, quien sería y sigue siendo mi compañera de ruta y de todo, la madre de mis 3 hijos, y mi sostén permanente frente a las vicisitudes que a todos se nos presentan. Pasamos años allá, felices años podría decirse, aunque con los altibajos propios de la vida. Lo normal, para decirlo sencilla y resumidamente. Y la verdad es que en todos esos años volví poco. La familia de Marcela era de allá y cuando los pibes se fueron haciendo grandes era un bolón que organizar y coordinar todo, escuela, laburo. Encima eran épocas donde no era tan fácil el traslado, y caro además, y por supuesto no existía la comunicación actual tan directa e instantánea, así que debía reconocer que me había alejado bastante. Recordaba 2 o 3 años, no muchos más, en que pasamos las fiestas de fin de año acá y tratábamos más de ponernos al día con las novedades de cada lado y obviamente hacerles conocer a los chicos a sus abuelos y al resto de la familia. Entre ellos, obviamente, a la tía Valeria. Pero había sido muy poco. Y en ese momento allí, cerca de donde estaba sepultada mi querida tía, me culpaba y remordía la conciencia por no haber sido más sacrificadamente contemplativo y sensible. Si bien en aquellos años me lo había planteado, pero cuando se está en la cresta de la ola, es difícil manejar todo armoniosamente y a veces hacemos daño sin darnos cuenta. Suspiré mortificado, de nada servía ya lamentarse, lo hecho estaba, y no podía retroceder el tiempo. Igualmente ninguno de acá me había alguna vez reclamado o recriminado algo. Siempre me habían entendido y apoyado, y aunque seguramente habrían sufrido, siempre se cuidaron de hacérmelo notar o que me sintiese mal o culpable. Tenía que estar muy agradecido con todos, y ni que hablar de Valeria. Las pocas veces que la vi en esos años, en las esporádicas llamadas telefónicas, me hacía sentir que era una fiesta para ella y que seguía siendo su predilecto. Recién ahí me daba cuenta de cuánto la había necesitado y extrañado y el desapego que había tenido. Por suerte, con el tiempo los avances tecnológicos nos permitieron una comunicación mejor y más fluida, y así nos sentimos más cerca y unidos. Pero así fue que hacía unos 5 años atrás, mamá me había avisado del fallecimiento de Valeria. No me había querido contar sus padecimientos previos, que por suerte, según me había contado, no me había dado muchos detalles. No habían durado mucho. Había partido relativamente rápido. Una descompensación general, recordaba que me había resumido. Lo lamenté muchísimo, y más porque no había estado a su lado en sus últimos momentos. Me afectó mucho, al punto en que ya con los chicos terminando la secundaria, con un futuro a decidir y las mayores posibilidades y alternativas que ofrecía Rosario en ese aspecto, sumado a movimientos de personal en la empresa que me abrieron puertas hasta ese entonces impensadas, analizamos la posibilidad del regreso, nos decidimos y al fin volvimos. De eso hacía ya más de 2 años.
Con lo que habíamos juntado allá durante tantos años pudimos comprar una linda casita en el macrocentro, cerca del Parque Independencia, y a unas 3 cuadras de Pellegrini. El cambio fue drástico en todo sentido, pero no nos vino tan mal. De las amplitudes, soledades, adversidades y todo lo inhóspito y climático sureño, nos insertamos en el despelote diario, el tráfico, el ruido, las colas de la gente en todos lados, la humedad, el calor, los mosquitos, en fin. Rosario. Todavía nos estábamos adaptando. Yo conseguí laburo por la empresa en Puerto General San Martín, en una central térmica muy grande, un poco lejos, pero como me dieron movilidad, zafaba. Marcela, pragmática y madraza, se puso a la familia al hombro y como un motorcito nos mantenía a todos andando sin permitir que nos cayésemos. Los chicos sufrieron un poco, tenía que reconocerlo, habían dejado sus ámbitos y sus amigos allá, y la que peor la pasó fue la más chica, a la que le faltaban 2 años de secundaria y tuvo que adaptarse al cambio. El más grande enganchó enseguida en la UTN, siguiendo mis pasos en ingeniería, y la del medio, que justo se había recibido de bachiller, entró en Ciencias Económicas de la Nacional de Rosario, así que a esa altura ya estábamos todos ubicados y en pleno proceso de adaptación al medio, cada uno a su manera, tiempo y estilo. Y lógicamente recuperé a mi familia, lo más importante a mis viejos, que ya un poco grandes chocheaban con los nietos nuevos. Retomé la relación con mi hermano, como si no hubiera pasado ni un solo día sin estar juntos, y también con el resto de tíos y tías, los que quedaban, primos y primas. Como decía la canción, es la vida que me alcanza. Ya me tocaba el turno. Me atendió una de las minas de guardapolvo celeste, la más sobria. La otra, rubia teñida, tenía toda la cara pintarrajeada y parecía un guacamayo. Cuando le mostré la citación, buscó una de las planillas, había un montón abrochadas arriba de una tablita de madera. Se detuvo en una, pasó el dedo de arriba a abajo y golpeando suavemente me dijo: «Ah, sí, esto ya está vencido. Se mandaron varias notificaciones». Me miró reprobadoramente por sobre las gafas y preguntó: «¿Usted es familiar?» No directo, no me iba a poner a explicarle todo. Mi mamá es prima. Pero es la primera que me mandan», repliqué casi disculpándome. Volvió a mirar. «Sí, las otras fueron a otra dirección, la que dejó el que hizo los papeles. Marcelo Mohamed Saad, ¿lo ubica?». Otra vez se elevó la vista por sobre los lentes sin mover la cabeza. «Sí», le contesté, «es el hijo». «Ah, acá figura como Garrido, Valeria Celia Garrido», confirmó. «Es el apellido de soltera», le aclaré. Refunfuñó asintiendo. «Sí, acá dice que la última la enviaron a Amalia Gutiérrez», agregó. «Mi madre», le dije, «pero ya está un poco grande, ¿vio? Por eso vine yo, pero bueno, ¿cuál es el problema?». Ya me estaba impacientando. «Mire, señor», ya me estaba por decir Gutiérrez y le iba a tener que aclarar que yo llevaba el apellido de mi viejo, otro Bolonqui, pero por suerte siguió omitiendo el detalle. «Se han vencido ya los 5 años de plazo, así que usted dirá si renueva o lo saca». Ahí irguió la cabeza y se sacó los anteojos que le quedaron colgando de los cordones del cuello. «No entiendo», le dije desconcertado. «¿Plazo? ¿Le compraron una tumba por tiempo, por 5 años?» «No, señor. A esta mujer la ubicaron haciendo uso del recurso de indigencia», replicó. «¿Cómo?». No entendía nada. La mina resopló. «Cuando la señora falleció, presentaron una solicitud acompañada de un certificado de pobreza». Viendo mi expresión de desconcierto, me explicó: «Eso se usa cuando muere gente que no tiene nada, ¿me entiende? Indigentes, gente de la calle, sin familia, muchos lincheras que encuentran muertos en la calle, de frío muchas veces, o en accidentes». Frunció el ceño. «Lo raro es que usted me dice que este hombre que presentó los papeles era el hijo, ¿no?». Asentí sin poder articular palabra, estaba choqueado. La mina continuó: «Tienen que haber estado muy mal económicamente para recurrir a esto». Golpeteó otra vez la planilla con el dedo mientras meneaba la cabeza. Volvió a resoplar. «Pero bueno, se da por 5 años y ya pasaron, así que usted me dirá.
lo va a renovar. Se puede extender por otros 5 años, no hace falta otro certificado, basta con que algún familiar o alguien firme el formulario y listo, sentenció. No, alcancé a decir, de ninguna manera. Mi tía, la señora Garrido, no es indigente, nunca fue indigente. Le dije indignado, y la mina notó mi turbación. Interiormente lo estaba reputeando al Marcelo ese, qué turro de porquería con todo lo que les había dejado Mustafá. Y seguro que la tía Valeria se los había pasado a ellos. Se lo habrían patinado todo, no podrían haber sido tan atorrantes. Encima lo habría cagado al hermano. Le pregunté, ¿no figura nadie más? Señalé la planilla. ¿El otro hijo? ¿Mario? No, respondió la mina después de fijarse. Acá solo figura Marcelo Mohamed Saad. Él hizo todos los trámites. Ya me había entrado la duda. Entonces, ¿qué hacemos? La mina me apuró. No, mire, la voy a sacar, pero bueno, necesito encontrar un lugar. No sé, voy a tener que hablar con la familia, a ver qué hacemos, pero así no va a quedar, de ninguna manera, repetí enojado. Bueno, suspiró la mina, se ve que se había dado cuenta de que había algún bolonqui. Suele pasar esto. Chasqueó la lengua y meneó otra vez la cabeza. Mire, usted haga lo que tenga que hacer, yo lo voy a poner en espera. Y manoteó un sello de una torrecita de metal tipo calecita de donde colgaban un montón de sellos, y después de mojarlo en una almohadilla que tenía por ahí lo estampó sobre la hoja. En trámite, quedó fijado. Listo, me dijo, con esto ya está. No hay posibilidad de comprar acá, ¿no? El mismo u otro, en el mismo predio. Se me ocurrió preguntarle. No, saltó para atrás, imposible. Casi lo subrayaba como indignada. Acá está todo ocupado. Y reservado, usted sabe, gente bien. Me refiero con muchos recursos, familias acomodadas, de hace mucho tiempo, sentenció, encogiéndose de hombros. Me lo suponía, pero no había perdido nada con preguntar y tirarme el lance. Bueno, gracias, le dije, pero no sé cuánto me va a llevar, me atajé. No pasa nada, replicó, va. Una cosa lógica, ¿no? No me va a tener un año, pero un tiempo prudencial no hay problema, dijo. No, le aseguré. A lo sumo, no sé, un mes, por ahí, 2 como mucho. Está, dijo volviendo a acomodar las otras planillas arriba. Usted consiga el lugar, venga y hacemos todos los papeles. Y véame a mí, así no tiene problemas, dijo ya a modo de saludo y mirando por encima de mi hombro a ver quién seguía en la cola. Bueno, le agradezco mucho, le dije. La mina asintió sin contestar nada y me corrí para darle lugar a otro. Fui saliendo con una bronca y 1000 pensamientos cruzándome el bocho. Tenía que hablar con mamá. Al principio con un poco de reticencia, suponía que por una mezcla de sensaciones entre el respeto a la memoria de Valeria, la vergüenza por toda la situación suscitada que más o menos le expliqué y hasta tal vez cierta culpa por no haber intervenido y ayudado más a su primo oportunamente, finalmente mi viejita, ya mayor pero muy lúcida, me contó toda la historia, al menos la que ella sabía. Cuando murió Mustafá, la tía Valeria se había cargado al hombro toda la responsabilidad familiar desde todo punto de vista, incluido el patrimonial y financiero. Con ayuda profesional, un contador amigo del finado, mantuvo e hizo rendir las propiedades, bienes y ahorros que le había dejado el turco, y siempre con el sueño de que algún día sus hijos, heredando todo, gozaran de los beneficios y prosiguieran con el crecimiento y desarrollo. Hasta le había hecho sacar un fondo de pensión, toda una novedad para la época, que en definitiva y a la postre sería lo que más o menos la salvaría. Mientras, ella se dedicó a la crianza de los mellizos, su educación y todo lo que le puede dar una madre más que abnegada, amorosa. La mejor etapa de su vida, sus mejores años, los entregó al crecimiento y progreso de esos 2 chicos. Nunca se atrevió a introducir a otra persona en su vida, ni física, ni práctica, ni emocionalmente. Vivió por y para ellos, que crecieron así felices, atendidos, mimados, y con todas las comodidades y facilidades. En esos años, según recordaba mamá,
sí estaban integrados a la familia, y aunque un poco caprichosos y consentidos, me llegó a contar que a medida que crecían se iban haciendo medio mal hablados, desafiantes e impertinentes, retobaditos, según el particular decir de mi viejita. Participaban de cumpleaños, reuniones y fiestas familiares, y también visitas. Pero con el tiempo, dado lo mal que se portaban y le hacían quedar mal a la pobre Valeria, que casi no los podía controlar, fueron menguando en frecuencia, periodicidad y por supuesto asiduidad. La familia, me decía mi madre, los aguantaba y toleraba por ella, por Valeria, pero se iban transformando en un problema para todos. La situación se agravó cuando entraron a la adolescencia. Los primeros años con actitudes, desplantes, insolencias y bravuconadas, que en un principio se tomaron en general como característica de la edad. Varios en la familia admitían el mal comportamiento atribuyéndola a la llamada edad del pavo, otros a la típica rebeldía de los púberes, pero algunos ya no los aguantaban más. Y ya pasado el tiempo la cosa podría decirse que, según mi madre, se desmadró. Algo pasó, nadie podría explicarle las causas o los motivos en esos dos pibes, que no solo no terminaron la escuela secundaria abandonando los estudios, sino que viraron en su actitud a directamente ser belicosos, problemáticos, revoltosos, díscolos e inmanejables, para la tía Valeria, que sufría y muchas veces escondía y ocultaba la reprobada conducta de sus dos hijos. Incluso ese silencio, y también el del resto de la familia, tuvo probablemente un objetivo de resguardo y reparo ante posibles reacciones que hasta podrían haber llegado a ser violentas y agresivas hacia los dos marranos, conteniendo la indignación con bronca e impotencia, más que nada por compasión y apoyo a la pobre Valeria. Y ya alcanzada la mayoría de edad, ambos, mamá no hacía diferencias entre la actitud de los mellizos, probablemente por desconocimiento de situaciones puntuales. Ya pasaron a una postura directamente codiciosa y ruin, y siempre según el relato de mamá, que recordaba confidencias de la pobre Valeria para quien fue paño de lágrimas, empezaron a apretar para que les pusiera a sus nombres todas las propiedades y bienes de su finado padre, alegando aparentemente que les correspondía y que la harían rendir más y mejor que lo había hecho su madre hasta ese momento. Se lo reclamaban como un derecho y amenazaban hasta con acciones legales y hasta en forma agresiva y coercitiva hacia su madre, que desconsolada, más allá de la sorpresa y la incredulidad, no tuvo más opción que someterse. Y para colmo e indignación de toda la familia, pues la conocían, no hubiese hecho falta un apriete ni actitudes de tal magnitud. Valeria les hubiese dado todo, de todo corazón, con su proverbial generosidad y bonomía, como finalmente ocurrió. Y al final solo le quedó la casa donde había vivido siempre y para vivir, o sobrevivir, aquel fondo de pensión. Obviamente la reacción de la familia fue de repudio y enojo hacia los mellizos, que fueron defenestrados y prácticamente apartados como parias que habían elegido ser. Y todos se solidarizaron con Valeria, que resultó así contenida y muy probablemente, mamá no podía asegurarlo, ayudada en todo sentido. La tía Valeria no se merecía tal destrato. Igualmente, los problemas no terminaron ahí. Ya por trascendidos se pudo saber que entre los dos hermanos surgieron grandes disputas por la repartición de los bienes, tal la avaricia y avidez de ambos que se trenzaron feroz y miserablemente y terminaron enemistados y separados. Eso también afectó mucho a Valeria, no pudieron evitar que se enteraran del entuerto de entre sus hijos, y estuvo bastante tiempo deprimida y triste. Encima los dos turros se enteraron todos por trascendido de terceros, los chismosos que nunca faltan, desarrollaron sus vidas ya no solo económica y financieramente, sino también desde el punto de vista sentimental. Ambos se casaron, formaron sus familias e incluso tuvieron hijos. No había muchas precisiones en esos detalles, sin ningún tipo de participación ni comunicación a su madre, a quien por aquella situación, en ocasión de los reclamos, apartaron de sus vidas. Por resentimiento, mezquindad u odio, vaya uno a saber qué pasaría por las mentes de esos dos sátrapas,
lo cual, como era de esperarse, sumió a Valeria en un desbarranco emocional, que estuvo a punto de ser grave, a decir de mi madre, que vivió muy de cerca todo ese proceso. Pero el apoyo familiar pudo rescatarla y ayudarla a que superara toda aquella situación y lograron reinsertarla y recuperarla, gracias también a su carácter tan particular. Se aferró a sus sobrinos y demás familiares, y los mellizos y sus vidas pasaron a otro plano, alejados, por suerte, del entorno familiar. Por eso es que no se hablaba de ellos cuando yo era chico. Esa fue la etapa que yo viví y recordaba, y recién ahí entendí muchas cosas. Después yo me había ido, y ni mis padres, ni mi hermano, ni ningún otro de la familia nunca me mencionaron estas situaciones, u otras si es que las hubo. Supongo que para protegerme emocionalmente, además de lo fútil del conocimiento, ya que desde tan lejos nada podría haber hecho y solo me hubiera amargado y lamentado por la suerte de la querida Valeria. Desgraciadamente, y después de una pausa que mamá se tomó para preparar té y recomponerse un poco de ese tema que evidentemente la ponía mal, me siguió contando los pesares de la tía Valeria, que siguieron peor. Había sufrido un ACV, tampoco me avisaron de eso, y como la agarró cuando estaba sola, no pudo atenderse a tiempo. La habían encontrado tirada al lado de la cama horas después, por lo que tras el suceso isquémico le quedaron secuelas bastante importantes que le afectaron la movilidad, una parálisis de medio cuerpo y compromiso del habla. Tras unos primeros días que recibió la atención de mi madre y mis otras tías, apareció uno de los hijos. Mamá creía que le había avisado a alguna vecina metiche, el Marcelo, justamente, que con desprecio y malos modos apartó a toda la familia y comunicó que él se haría cargo de su madre, incluso amenazando con acciones legales si alguien osaba inmiscuirse o discutir sus decisiones. No pudieron hacer nada y por trascendidos, mi mamá insistía en la vecina chismosa y metida. Supieron que a Valeria la habían internado en un geriátrico y aunque averiguaron la dirección y trataron de ir a verla para asistirla, se encontraron con que el hijo, el malparido ese de Marcelo, había prohibido las visitas y todo contacto con Valeria, que quedó así, aislada, y lo peor sin que nadie supiese cómo estaba. Ahí mamá largó el llanto y la angustia de tantos años y me imaginaba con dolor no solo los padecimientos de la tía Valeria, me angustiaba solo el imaginar a la tía en una de esas instituciones que por más plata que exijan son de terror y que por lo que me venía enterando del guacho de Marcelo debió haberla metido en alguna no muy buena, por lo que su paso ahí debía haber sido un verdadero calvario, sino también por el sufrimiento de mi viejita al no poder ayudarla, sentimiento que seguramente habrían sentido varios de la familia que tanto apreciaban a la malograda tía. Entendí también, y no le hice ningún reclamo ni reproche, que no me hubieran puesto al tanto de toda esa situación, lamentablemente sin solución, ni para los que estaban más o menos cerca y obviamente menos para mí a la distancia. Seguramente fue una época en que yo andaba con muchos bolonquis por allá, con poca comunicación, más alejado que lo normal, y también me pasó de largo. Mamá se había ocupado de vigilarle, cuidarle y limpiarle la casa a Valeria, ya que le habían quedado las llaves, aunque sin avisarle nada a los hijos y con la esperanza de que alguna vez mejorase y volviese, pero desafortunadamente Valeria duró bastante poco en aquel lugar. Antes de que hubiese transcurrido un año, bastante menos, les avisaron que había fallecido, pero incluso días después del suceso, por lo que nadie en la familia pudo ir al velorio a despedirse, ni tampoco sabían con detalle dónde la habían enterrado, hasta que le había llegado esta carta de citación 5 años después, y por la cual había requerido mi ayuda. Culminaba así el relato de mi viejita muy angustiada, dolida y sufriendo al rememorar el triste final de su querida prima. No insistí más, pero había temas que no terminaban de cerrarme. Mi viejo ya no estaba en muy buenas condiciones neurológicas ni físicas tampoco, por lo que iba a tener que recurrir a alguien más de la familia, porque intuía que faltaban cosas por saber y me palpitaba que no serían nada buenas. A mamá no le dije todos los detalles de lo del cementerio, mucho menos lo de la indigencia.
Solo le conté que la citación era para renovar los papeles administrativos de la sepultura y de los mantenimientos anuales adeudados. No tenía sentido hacerla sufrir más. Me despedí, prometiéndole que me haría cargo de todo y que se preocuparan con el papi, que yo lo iba a solucionar. Tampoco le iba a hablar con mi hermano Carlos, que hacía unos años también se había mudado por laburo, aunque no tan lejos, a Campana, en la provincia de Buenos Aires. Y era inútil molestarlo para estos trances. Ya me encargaría algún día, cuando tuviese todo claro y resuelto, de contarle. Igualmente no sabía hasta cuánto estaría en conocimiento de toda la situación vivida. Y no era algo para hablar por teléfono, así que preferí no molestarlo en esos momentos. Pero no me iba a quedar con el entripado. Pasados unos días en que empecé a averiguar por posibles lugares, disponibilidades y precios para reubicar a la tía Valeria, me contacté con el hermano menor de mi madre, mi tío Antonio, que superado el primer momento de incomodidad y cuando le dije lo que mamá me había contado, accedió a verme y completarme el resto de la historia, aunque con las reservas del caso. El tío tampoco quería tener problemas ni remover mucho el pasado. Así pude enterarme que cuando se armó el despelote entre los mellizos por la repartija de los bienes, el Mario se había quedado, entre otras propiedades, con un campo ubicado en Empalme Villa Constitución, a donde se había ido a vivir cuando se casó, y según le parecía al tío Antonio había tenido 2 hijos, un varón y una nena, y aparentemente vivía de lo que le daba el alquiler del campo, que evidentemente no sería nada chico. El otro, el Marcelo, se apropió de 2 o 3 departamentos que alquilaba y una casa en Arroyito por la calle French, creía recordar Antonio, a donde se fue a vivir con su familia después de sacar en otro bolonqui ilegal a los inquilinos que estaban desde la época de Mustafa. Hasta donde el tío sabía seguía viviendo ahí. No me quiso dar la dirección exacta por temor a que se me ocurriera ir a reventarlo a trompadas, y razón no le faltaba. Con su mujer, una tal Gabriela, con la que habría tenido 3 pibes, pero no tenía idea de a qué se dedicaban. Siempre según la versión de mi tío, el Marcelo había quedado resentido y bastante caliente porque entendía que el Mario lo había traicionado con el valor de lo que le había tocado por la herencia de Mustafa, por lo que cuando a la tía le agarró el ACB intentó quedarse con la casa paterna, engañándola a Valeria diciéndole que le iba a quedar el usufructo pero declarándose como hijo único. De alguna manera el Mario se había enterado y en las oficinas del escribano que estaba haciendo los papeles, incluido un certificado apócrifo de nacimiento de un solo hijo, se apareció de improviso y armó un quilombo padre. Se habían agarrado a puñetes con el Marcelo y la relación quedó más podrida que antes. Hasta ahí sabía el tío Antonio. Después ya la habían aislado a la tía Valeria en el geriátrico, obra del Marcelo en principio, y finalmente se enteró del fallecimiento como el resto de la familia días después, con el solo dato de que estaba en El Salvador. Me faltaba saber qué había pasado finalmente con la casa, así que le volví a hablar a mamá y me sorprendió con más datos que, según me confesó, no había querido decirme el día que habíamos charlado para que no me enojara y no se me diese por hacer alguna locura. Después de escucharme prometerle que no iba a hacer nada raro, me contó que el Marcelo, unos meses después de la muerte de Valeria, había ido a verla y le había pedido las llaves de la casa, pero que no le había dicho qué iban a hacer con la propiedad. Y agregó que la sorprendió cuando ya yéndose le preguntó sobre el famoso prendedor de la tía, ya que él no la había encontrado, y eso que lo había buscado por todos lados. Obviamente también tenía llaves de la casa. Y más me extrañó cuando me contó que después de eso, un tiempo después, le había llamado el otro hermano, Mario, preguntándole también por el prendedor. Y cuando también le dijo que no tenía ni idea de dónde lo podía haber guardado Valeria, le había cortado. Me dejó con la palabra en la boca, el muy maleducado cretino, relataba mi viejita indignada. Con todo lo escuchado, mi primera reacción fue ir a buscarlos a los mellizos, o al menos al que vivía en Rosario, de alguna manera podría llegar a saber la dirección, para, más que recriminarle su actitud, reventarlo bien a trompadas, ni hablar de pedirle explicaciones. Pero me fui calmando y entendiendo que no lograría mucho más que generar un quilombazo, no solo para mí, podría llegar hasta caer en cana,
sino que provocaría un disgusto en mi familia y en el resto, sobre todo a mis viejos, y muy probablemente el atorrante ese se habría cubierto con trapisondas y artilugios legales y burocráticos. Esa gente de porquería es así. No iba a lograr nada, y menos devolverle la vida, ni tan siquiera la dignidad y cambiar el recuerdo de esos tiempos nefastos de la desgraciada tía Valeria. Me quedé mascullando bronca y con pesar e impotencia me concentré en, por lo menos, mover a la pobre tía y darle un lugar digno y mejor para que reposara en paz. Me moví entonces con las empresas que manejaban esos macabros, al menos para los que no estábamos acostumbrados, temas, y conseguí una parcela en el cementerio Jardín de Ibarlucea, además de contratar con ellos mismos todo el tema de traslado e inhumación. Era un lugar en tierra, a perpetuidad, mucho verde, bien parquizado y mantenido, grande y flanqueado por alamedas en los cuatro costados que lo enmarcaban de alguna manera, no resultando tan lúgubre el impacto visual. Obviamente estaba lleno de esas sepulturas de las cuales oro sobresalía en cada una un mármol, no muy grande, creo que era granito rojo, con los nombres y las fechas de nacimiento y fallecimiento de cada fiambre, y al lado un florerito de metal donde apenas cabía un pequeño ramito de flores. Cuando me mostraron, la mayoría no tenía nada, los recipientes estaban vacíos, pero bueno, casi que mejor. Más anónimo imposible. Lo compré a mi nombre y ya con el título de propiedad y el recibo de gestión de traslado de la empresa Basi, volví a El Salvador. Otra vez la mansadora espera en la cola, y más porque esperé a que se desocupara la misma mina que me había atendido la última vez, y que se acordó apenas me vio. Pero por suerte manejó el trámite expeditiva y ejecutivamente lo resolvió rápido, sentenciando: listo, queda para el 24. Quedaba nomás una semana, y cuando le aclaré que faltaba coordinar con la empresa fúnebre me tranquilizó. Quédese tranquilo, yo me ocupo, trabajamos siempre con ellos, no va a haber problemas. Hizo una pausa. Lo que sí, dijo acomodándose el cabello, hay que revisar primero el féretro para comprobar que esté entero, que no esté explotado ni podrido, y viendo mi expresión de asombro se apuró en aclarar: no pasa nada. Se hace siempre por protocolo. No creo que se encuentre nada raro. Son solo 5 años. Otra vez se acomodó el pelo. Para mí que se rascaba. Salvo que le hubieran comprado un cajón muy berreta. Pero en fin, hay que verificarlo, dijo, y se puso a buscar en una planilla que tenía a un costado. Mientras me puse a pensar con cierta preocupación, con lo miserable y porquería que había sido el Marcelo ese, hubiera sido capaz de ponerla en un cajón de manzanas. Y me hacía cruces para no toparme con una sorpresa. Al fin la mina se mostró satisfecha y golpeando el papel con el dedo me dijo: está Ramiro disponible, ya le aviso. ¿Qué, ahora?, exclamé estupefacto. Me miró por arriba de las gafas. ¿Sí, por qué? ¿Hay algún problema? No, me apuré en retrocar. Bueno, ¿y se puede ver? ¿Puedo estar?, aventuré. Sí, convendría. Me miró otra vez sobre los lentes agachando la cabeza. Seguro, ¿no? Porque mire que algunos quieren ver y después se descomponen o les hace mal. No quiero líos tampoco, ¿vio? No, le aseguré, ya he visto otros, voy a estar bien. Ok, dijo suspirando y agregó casi sentenciando: usted lo sabe dónde es, ¿no? Negué con la cabeza. Bueno, espérelo a Ramiro ahí por fuera, me señaló con la cabeza para el lado de adentro. Apenas baje los escalones, es un flaquito morocho, con un uniforme gris, buen pibe, no va a tener problemas. Iba ya a disponerse a atender al siguiente, pero se apuró en decir: si está todo bien, después pase por acá de nuevo. Susurró tirándose sobre el mostrador, me dijo: no haga la cola. Y riéndose de nuevo concluyó: así finiquitamos todo. Salí y me paré frente a una calle con cordones y todo, admirando cómo sobre las reducidas veredas se disponían en hileras largas a cada lado libustrines muy prolijamente cortados en forma esférica, poniendo el único toque de color del lugar. El resto era todo negro, blanco y diversos tonos de grises. Pero impresionante. Hacia cada lado se sucedían, dejando pequeños pasillos para el paso, mausoleos, criptas, panteones y sepulturas, en un área que no me animé a calcular, pero era muy grande, y a ambos costados de esa calle central.
Las construcciones eran eclécticas, pero la riqueza arquitectónica y artística asombraba. Desde las construcciones de distinto tipo, tamaño y estilo, con columnas, techos en dos aguas o planos, algunos como pequeños templos, otros que parecían casitas hasta con puertas y ventanas, algunas macizas, otras con bellos vitrales y entremezcladas las típicas tumbas con lápidas, todas con placas con inscripciones y figuras pegadas o sobresaliendo en pequeños relieves, muchas en bronce, pero también plateadas, tal vez fuesen de plata real. Hasta la ornamentación de cada una con estatuas y esculturas de ángeles, querubines, vírgenes, siluetas simulando almas en pena y obviamente cruces y cruces de diferentes tamaños y modelos. Algunas de estas construcciones se elevaban varios metros, majestuosamente, pero siempre con el simbolismo del dolor, la congoja, la tristeza, el llanto y el sufrimiento por los que allí yacían. Había variedad de materiales, predominando el mármol de distintos colores, principalmente negro para las estructuras edilicias y blanco para las esculturas y estatuas, pero también había de cemento o piedra, caliza, granitos, alabastros y otras que no reconocí. Realmente estremecía cuando se tomaba conciencia del objetivo y los contenidos, pero no podía dejar de admirarse la belleza y el arte. Un lugar increíble. Y el silencio. A pesar de que estábamos a escasos metros de la calle, de las oficinas y el ir y venir de gente con sus trámites y gestiones, allí a pocos pasos, el silencio era sobrecogedor y contribuía a que al menos yo me sintiese en cierta manera formalmente respetuoso, circunspecto y hasta intimidado, además de la proverbial sensación tétrica que provocan los cementerios. Al fin apareció el señalado Ramiro, como había dicho a la mina, un morocho flaco, no muy alto, enfundado en un uniforme de camisa y pantalón grises y borceguíes. Traía como incorporada al brazo una caja de herramientas azul, de tamaño regular. Se presentó muy amablemente con una sonrisa ancha en la cara flaca, ensombrecida con una barba corta y prolija, la nariz huesuda y los ojos negros hundidos tras los pómulos salientes. Sobre la frente pequeña colgaban desalineados pequeños rulos de la maraña que adornaba su cabeza, único signo de cierta informalidad. Sin ningún preámbulo me sugirió «¿Vamos?», y arrancó sin más hacia los edificios traseros que se elevaban imponentes a unos 50 metros por lo menos, y apenas se distinguían a la distancia en detalle, aunque ya me iba imaginando la sucesión interminable de las lápidas, de los nichos frontales alineados a lo largo y ancho en dimensiones que desde allí no alcanzaba a mensurar. Lo seguí en silencio y sin dejar de apreciar las estructuras que se sucedían a nuestro paso, deleitándome con los detalles de las más cercanas y asombrándome con la profusión de las hileras laterales interminables de construcciones, algunas que se adivinaban muy antiguas y pocas con signos de deterioro o ruindad. Evidentemente había mucho mantenimiento y no era para menos. Eso era realmente un patrimonio cultural de la ciudad. Ya más cerca del edificio se empezaron a distinguir los cuadrados de los frentes de cada nicho, mayormente de cemento, aunque había muchos de mármol o de granito también, con los dos floreritos adosados a los costados, y en el centro las placas de metal conmemorativas e indicativas de los usuarios, algunas con pequeños librillos en relieve simbolizando los libros sagrados con textos alusivos, y obviamente muchas cruces, gran cantidad con la figura de Cristo crucificado. Al acercarnos para tomar una vereda lateral que nos llevaría paralelamente al edificio hacia el lugar indicado, comenzó a percibirse un aroma de flores, pero nada agradable. Muchas estaban en proceso de descomposición y otras ya directamente podridas, así como me imaginaba estaría el agua de los recipientes. Ahí no había tantos cuidados y manutenciones. Lamentablemente, hasta en la muerte quedaba expuesta la no pertenencia a la prosapia de categoría, al linaje histórico, el estatus y la élite. Y por contrastación el desamparo, el desapego, el descuido y hasta el olvido y la triste indiferencia hacia el gran caudal anónimo. Y no quería ni imaginarme lo que serían los panteones internos, existencias alguna vez valoradas y queridas, y finalmente relegadas, confinadas y muchas directamente abandonadas e ignoradas. Cada paso se me hacía más agobiante.
Parecían celdas de un panal gigante, rectangular y alargado, y no pude dejar de estremecerme al tomar conciencia que detrás de cada lápida yacía un cadáver, más o menos descompuesto, aunque entremezclado con el olor pestilente dulzón de las flores, se intuía un aroma a putrefacción, seguramente de algún féretro que no había logrado contener los efluvios y gases asquerosos. Y cada uno había sido una persona. Seguimos caminando por esa veredita y cada tanto se abrían en la enorme estructura pasillos que llevaban a otras construcciones traseras similares en una sucesión larguísima, muy lúgubre, tenuemente distinguibles, dado que por la altura de los edificios apenas entraba la luz del sol. Muy macabro. Siempre detrás de Ramiro seguí sumido en esos pensamientos luctuosos hasta que cruzamos otro pasillo pero más ancho, casi podría decirse una callecita interna que se metía muchos metros, por supuesto llevando a más construcciones similares, pero dividiendo como en sectores las grandes estructuras. Avanzamos por la misma vereda y siempre paralelamente a la retahíla de sepulturas empotradas, mientras a nuestra derecha nos quedaba toda el área de mausoleos, criptas y tumbas a nivel de piso, el flaco iba tranquilo, lo más campante, e incluso en algún momento silbando alguna melodía. Claro, él estaría acostumbrado, pero yo iba medio cagado en las patas. Encima no había nadie, no nos cruzamos con ninguna persona en todo el trayecto. Hasta que a unos 20 o 30 metros se detuvo, giró en uno de los pasillitos que se adentraban a un interior y tras unos pasos sacando un papel del bolsillo y estudiando luego la pared norte, recorrió con la vista las lápidas que recién ahí noté tenían una chapita con un número estampado en la parte superior y señalando la de abajo, la que estaba bien contra el piso, dijo: «Es esta». Al lado de él me incliné un poco. Había solo una losa de cemento, sin placas ni marca alguna. «¿Seguro?», inquirí. «Bloque 2, sector Q, nicho 618», respondió mostrándome el papel. Dejó la caja de herramientas en el piso, la abrió, sacó algunas cosas y arrodillándose comenzó a trabajar. Mientras lo observaba manipular con cuidado cortafierro, martillo y un par de planchuelas dobladas en la punta para hacer palanca, pensaba en la actitud de los hijos de la tía, o al menos en el que decidió, dispuso y ejecutó esa sepultura. Cuánta insensibilidad, no solo el desembarazo y prácticamente el descarte del cuerpo para el olvido cruel y brutal, sino también la intención del anonimato para hacer extensiva y generalizada la exclusión, el abandono y la pretensión de la omisión hasta el punto de la eliminación total de todo vestigio de existencia. Pero ¿por qué? ¿De dónde y por qué razón había germinado en esa persona tanto odio, tanto ensañamiento, tanto desamor, resentimiento, rencor, razones materiales? ¿Podría alguien ser tan avaro y codicioso como para olvidar las actitudes, los cuidados y desvelos de la pobre Valeria hacia esos dos chicos que constaban a varios de la familia? ¿Habría pasado algo más? ¿Algo tan terrible que hubiese provocado tal respuesta vengativa? Incluso la enemistad y desunión con su hermano. ¿O habría tenido participación el otro hermano también, Mario? ¿Habría estado en conocimiento y acuerdo para tal enjundiosa acción? ¿O solo sería obra del canalla de Marcelo? En todo caso sería culpable por omisión también, por desentenderse del destino y suerte de su propia madre. ¿Qué secreto se habría llevado a su tumba la tía Valeria? ¿Qué callarían y esconderían esos dos hermanos? No encontraba respuestas y eso me sumía en una enorme tristeza e impotencia. El entorno contribuía, obviamente, a esa sensación. Ramiro había logrado sacar la tapa sin romperla. La dejó a un costado, apoyada en el nicho al lado, buscó en la caja de herramientas, sacó una linterna, se agachó e iluminó, observando atentamente adentro. Ubicado un paso atrás, lo dejé hacer. Él era el que sabría diagnosticar eficazmente el estado del cajón. Corrió un poco el féretro hacia un costado con cierto esfuerzo, supuse que en principio para poder ver mejor, con lo que quedó más espacio de uno de los lados. «Parece que está todo bien», me dijo sin volverse. Acto seguido, para mi asombro, se sentó primero frente a la cavidad,
Luego se acostó tan largo como era e introduciendo primero el brazo con la linterna comenzó a deslizarse hacia adentro. Me tuve que correr para un costado y alarmado solo me salió decirle: ¿Qué haces? Antes de empezar a meter la cabeza, replicó: Hay que ver bien adentro, si no está explotado o podrida la madera. ¿Estás seguro?, le pregunté medio angustiosamente. No pasa nada, siempre lo hago, y con movimientos tipo gusano se mandó para adentro del hueco. Ah, la pelota, me acuerdo que pensé en ese instante. ¡Qué pedazo de loco! Yo ni en pedo me metería ahí. Pero el ñato ya tenía medio cuerpo adentro y desde donde yo estaba, aún agachándome un poco, no lograba ver más que el resplandor tenue de la luz de la linterna y el bulto de su cuerpo. El loco ya estaba casi todo adentro, solo le quedaban los pies afuera. Parece que está todo bien, se escuchó su voz apagada. Suspiré algo aliviado, pero hasta que el loco no saliese de nuevo no iba a estar tranquilo. De pronto el tipo volvió a hablar. Hay algo arriba del cajón. ¿Quiere que lo saque? Me agarró de sorpresa. Me agaché y traté de mirar adentro, pero el mismo cuerpo del flaco tapaba casi todo. ¿Cómo algo? ¿Algo pegado? ¿No será el crucifijo ese que le ponen a todos o esa placa con el nombre? Le pregunté extrañado. No, lo toqué y se movió, no está pegado, está suelto, replicó. ¿Pero qué es? Volví a preguntarle. Es como una cajita. Ya la tengo en la mano. ¿La saco o la dejo donde estaba?, inquirió siempre con la voz atenuada desde el fondo. Pensé un instante, no me figuraba qué podía hacer. Tráemela, por favor, le pedí. Bueno, voy saliendo, ¿eh? El cajón está bien, sentenció, y comenzó a reptar en sentido inverso saliendo del hueco. ¿Te ayudo?, le pregunté. No, gracias, dijo con la voz un poco deformada por el esfuerzo. Me corrí para atrás hasta que el ñato con habilidad fue saliendo, se incorporó, apagó la linterna y me tendió lo que había encontrado, mientras se sacudía un poco la ropa. Me corrió un frío por la espalda y no pude dejar de estremecerme. Era el estuche azul que contenía el prendedor de la tía Valeria, aquel que tanto me gustaba. No tenía ninguna duda. Tantas veces lo había sostenido en mis manos que era inconfundible. Temblorosamente levanté un poquito la tapa y sí, ahí estaba, el bello prendedor tal como lo recordaba. Lo volví a cerrar, totalmente perturbado y confundido. ¿Esto me decís que estaba arriba del cajón?, le pregunté incrédulo. El tipo asintió. ¿Suelto?, repregunté. Sí, dijo lacónicamente el flaco. Pero esto lo tiene que haber puesto alguien cuando lo metieron ahí, le dije más analizando para mí que preguntándole. Y sí, contestó, lo raro es que no se haya caído cuando lo deslizaron, porque el lugar donde estaba era plano pero no muy ancho. Digo, entraba justo en el único lugarcito plano. Medio raro, agregó pensativo también. Resoplé, no podía pensar en nada claramente. ¿Te vas a meter del otro lado?, desvié la conversación ante la incertidumbre. No va a hacer falta. Está bien el féretro. Perdón. Buen estado, se corrigió enseguida. Bueno, listo. Tapo de nuevo, ¿no?, inquirió señalando la sepultura. Sí, le contesté aún perturbado. Se agachó a recoger la tapa de cemento y se puso a trabajar para reubicarla mientras yo me hacía un poco para atrás con la cajita azul todavía entre las manos. Me cruzaban una vorágine de pensamientos de todo tipo. Ramiro me sacó del ensimismamiento. «¿Listo?», dijo. Ya había guardado las herramientas y tenía la caja azul en la mano. «Queda cerrado provisorio, acuñado así para que no se mueva, pero no vale la pena cementar si lo van a mover dentro de poco, ¿no?», me preguntó. Sí, le contesté azorado. «Bueno, vamos». El flaco había notado mi turbación. Sí, le contesté rápidamente, y empezamos a desandar silenciosamente el camino hacia el edificio administrativo. Ya en la calle principal me dijo, bueno, yo me adelanto, así le aviso a Norma que está todo bien, así cuando usted llega arregla bien las fechas y los detalles. Hasta luego. Bueno, alcancé a contestarle algo sorprendido, y gracias por todo.
Después me quedé pensando mientras lo veía al flaco apurar el paso que tendría que haber sido más efusivamente agradecido. El tipo, además de haber hecho su trabajo correctamente, había sido muy honesto, muy respetuoso. Otro no hubiera dicho nada y capaz que se hubiera encanutado la cajita para sí. En fin, suspiré y me mandé para el edificio y ubicándome al costado donde la mina me pudiera relojear esperé a que me llamara como me había dicho. Otra vez esa cola no me la hubiera bancado. Coordiné finalmente con la mina, evidentemente Norma, que tras llenar papeles y asentar algo en las planillas me aseguró que ellos se encargarían de todo el día indicado, que no hacía falta que yo estuviese presente, y si en todo caso quería que fuese allá a Ibarlucea para dejar todo finalizado. Me despedí agradeciéndole, como un zombi salí y me fui hacia el auto. Entré, trabé las puertas y me puse a pensar, tratando de hacerlo calmadamente, en todo lo ocurrido, las posibles explicaciones y las implicancias. Lo primero que hice fue sacar de mi bolsillo la cajita y mirar el prendedor. Impávido y hermoso, con su ojo diamantino, el ave me miraba, como un pavo real, pero con la cola gacha, no desplegada, enmarcado su cuerpo que iba virando del azulado al rojizo hasta terminar con la cola enroscada, todo alrededor hermosas y diminutas perlas blancas, tal como lo recordaba, precioso, y de un valor inconmensurable para mí, sobre todo al sostenerlo allí entre mis manos, años después de la muerte de mi querida tía. Pero ¿cómo podría haber estado ahí? ¿Quién lo habría puesto? Si hubiese sido alguno de los hermanos, el Marcelo era el más probable, dado su intervención directa en toda la gestión de la sepultura. Pero entonces, ¿por qué le había llamado a mamá meses después preguntando precisamente por el prendedor? ¿Para disimular? Me parecía poco creíble. Y también le había llamado el otro hermano, también preguntando por la joya, lo cual en principio aseguraba y corroboraba el valor de la misma. O sea que los dos la estaban buscando. Por lo tanto, no sabían evidentemente dónde estaba. Entonces, ¿cómo había aparecido sobre el cajón ya encerrado en la tumba? La conclusión lógica era que ninguno de los dos hermanos lo había colocado allí. Me comenzó a asaltar un temor irracional, pasmoso, inquietantemente aterrador. Mi mente se negaba a la sola suposición de una intervención sobrenatural, pero ¿qué otra explicación cabía? No, era imposible. No podía imaginar sin que me asaltase un miedo incontrolable que desde el más allá la tía Valeria había dispuesto al prendedor sobre su féretro para que yo lo encontrase. No podía ser. Era para volverse loco. Seguro que no podía ser nadie de la familia. ¿Alguien del cementerio? Improbable. Pero alguna explicación lógica tenía que existir. Yo nunca había creído en experiencias sobrenaturales, ni siquiera tenía creencias religiosas. Pero el bicho estaba ahí y me miraba con su brillante ojo, rebatiendo incontrastablemente toda explicación posible. Cerré el estuche y me quedé mirando hacia el cementerio donde descansaba la tía Valeria. Suspiré y tratando de pensar lo más racionalmente posible me propuse enfocarme en el siguiente e imprescindible paso, sacar de allí a la tía y llevarla a un lugar digno y seguro. Ya ha pasado bastante tiempo. La tía Valeria, o lo que queda de ella, descansa por fin en paz, en un hermoso prado verde, rodeado de árboles altos y frondosos, en un ámbito bello y apacible. Solo yo sé dónde está. La propiedad está a mi nombre, a perpetuidad, y a modo de testamento pasará a mis descendientes el día que me toque partir. Nadie de la familia lo sabe, ni mis padres, ni mi hermano, ni siquiera mi esposa. Incluso en El Salvador y tras la confidencia de aquella empleada Norma, algo por lo que le estaré siempre agradecido, se pudo modificar el registro en los libros con lo que el sitio definitivo no quedó correctamente asentado. El prendedor también está resguardado, asegurado y a muy buen recaudo, con todas las previsiones también para un futuro que ya no me incluya.
No puedo explicar ni decir qué pasó, cómo y por qué pasó lo que pasó. Es más, he renunciado a seguir intentando dilucidar los hechos. Ya está. Solo sé que los dos miserables que hicieron sufrir de una manera indecible a mi querida tía nunca se enterarán de su destino final. Ellos lo quisieron así, ellos lo ejecutaron así, y así será, por siempre y para siempre, se quedarán sin nada. Para mí, para nuestra familia, para todos los que la quisimos tanto, nos quedará su recuerdo imborrable. Solo espero que la amada Valeria haya encontrado un lugar digno y merecido donde pueda por fin dormir un pacífico y justo sueño eterno, lejos de todo, cerca mío. Que así sea.